Vamos a pasar a un momento muy esperado. Hace varias semanas que le dije a Felipe que quería hablar de este tema. Hoy, en nuestra sección de especialistas, vamos a charlar de masonería. Canta. Wow. Por ese motivo, nos visita Sebastián Friso, ¿lo dije bien? Perfecto. Que es subsecretario de Cultura de la Gran Logia de Argentina. Wow. Sebast- Dijiste todo bien. Todo perfecto. Gracias. Sebastián, bienvenido. Muchísimas gracias, chicos. Estar acá. Un gusto estar acá, tenemos 1000 preguntas para hacerte. Te contamos cómo es la modalidad de esta sección, que es especialistas, que es arrancamos por las preguntas más generales y a medida que nuestra curiosidad avanza nos vamos volviendo un poco más específicos. Y picantes, me imagino. Ponele, ¿Cómo depende. No necesariamente. Voy a arrancar con algo muy elemental. Sí, Para quien no sabe, para quien nos está mirando o para quien tiene vagos conocimientos. sí. ¿Qué es la masonería? Wow. Muy brevemente, la masonería es un lugar de encuentro de varones y mujeres que de otra forma no se encontrarían jamás. Es decir, si vos sos radical, te afiliás al Partido Radical, te juntás con los radicales. Si vos sos peronista, te afiliás a algunas varetas, bien. Si vos sos de Racing, bien. La masonería no. La masonería es un método que lo que propone es reunir a varones y mujeres que no tienen nada en común. Pueden ser peronistas, radicales, socialistas, católicos, ateos, etcétera, excepto un método. Y más o menos corto. Bien. ¿Desde cuándo existe la masonería? Wow, institucionalmente desde 1717 se nace en Inglaterra en torno a la Royal Society, la primera sociedad científica internacional, estaba Newton, y el que redacta las primeras constituciones de la masonería, que dicen lo que acabo de decir, la reunión de personas que de otra forma jamás se hubieran encontrado, era de Sagoulier, que era discípulo colaborador, colega de Newton en la Royal Society. ¿Y Dale. cuál es ese método que reúne a las personas? Método simbólico lo llamamos nosotros, si querés entramos en eso cuando quieran. Dale. Bueno, es muy sencillo. En cualquier institución vos tenés un conjunto de ideologemas, ¿no? No quiero decir dogmas, pero es un conjunto de ideologemas, de ideas más o menos preestablecidas. En la masonería no hay ninguna. Lo que hace que sea una cosa bastante complicada de habitar. Entonces lo que te propone es el método simbólico, que hoy es algo muy contemporáneo, ¿no? La filosofía del siglo XXI, digamos. En el que te dicen, mira, no hay una verdad revelada. ¿No? Ni por un dios, ni por un emperador, ni por un rey, ni por lo que se te cante. La tenés que construir. Y la tenés que construir en comunidad. Eso es wow. Wow. Es un wow. Difícil. Oíme, Y esas, sí, dale. esas reuniones son reuniones que sean periódicamente entre muchas personas, hay sedes, ¿cómo se organizan? Mira, primero está la sede central, que sería la Gran Logia, que es, digamos, como si fuera la Casa Rosada, digamos. La casa rosada de ustedes. A ver, la Casa Rosada, el Parlamento y el Poder Judicial, todo junto funciona ahí, o sea, lo que es lo institucional. ¿Estás hablando de Argentina o del mundo? Funciona así en todo el mundo. Pero la Argentina está acá en Perón 1242. Sí, pero hay Bien. una sede central mundial de la masonería. No, ese es otro mito que hay sobre la masonería. Déjame que te cuente de la Dale. Argentina y ahí ya entendés todo. Pero después hay logias, miles, en todo el país, que tratamos de que no sean muy grandes. 20 más o menos. ¿Por qué? Porque la gracia es esa, cultivar la diferencia, y si son 100 monos es muy difícil. Yo participé en una logia, por ejemplo, que tenía un pibe, estudiante de historia, que se garpaba a los estudios estacionando autos. Y estaba sentadito al lado de un tipo que era multimillonario, pero literal multimillonario. Ahora ahí adentro somos todos iguales. Y ese intercambio que te desafía todo el tiempo, porque te pone, wow, puntos de vista, qué sé yo, hasta el más conservador, el más liberal, el más dogmático, el menos dogmático, te diría el homofóbico, el puto, el más misógino, el menos misógino, hay de todo, ¿no? Pero en ese intercambio, bueno, en el caso ahora, un caso picante, la situación en Palestina, ¿no? Tenemos el que está a favor de una postura, a favor de otra. Sin embargo, las discusiones se dan ahí con un método del habla y de la escucha, sobre todo de la escucha, que construye una verdad y que vos salís de ahí y te abrazás con el tipo que piensa radicalmente distinto. ¿Y cuál es, digamos, entiendo que en estos últimos años se fue abriendo un poco el secretismo, pero ¿cuál es el origen de los motivos del secretismo y mismo por qué se va abriendo? Mira, el origen, los motivos del secretismo, empecemos por los últimos 200 años. Tenemos unos bellos señores, Adolf Hitler, Benito Mussolini, Franco, Pinochet, para mencionar algunos, todas las dictaduras militares en Argentina, de 1930 hasta el regreso de la democracia, que persiguieron sistemáticamente a la masonería.
Antes teníamos a los poderes clericales cuando todavía tenían autoridad terrenal, ¿no? Mm. Hay como 5 o 7 encíclicas condenando a la excomunión a la masonería. En Argentina, se acordarán, cuando fue la educación normal, en aquella época, ¿no? La iglesia largó un anatema contra la educación normal. O sea, anatema es como, si yo a vos te excomulgo, bueno, a una institución, es como, bueno, había una razón. Pero ese no es el verdadero secretismo de la masonería. O sea, Perón, los cuales si vos googleás ahí Masonería Argentina, tenés todas las sedes de todo el país. Y si pasás por mi abuelo, nos vas a ver fumando en la calle, porque trabajamos de noche. Sí, 1000 preguntas tengo. bueno, dale, vamos con... ¿Cuál era el objetivo de la masonería cuando se fundó y cuál es el objetivo de los masones hoy? El de la masonería cuando se fundó es claro, distinto, está plasmado y registrado. Está escrito. Está escrito. Bien. Y dice, la reunión de personas que de otra forma no se hubieran conocido, ¿en qué contexto? En un contexto de guerras religiosas, cuando los poderes clericales no eran joda. Estamos hablando de las guerras entre católicos, protestantes, anglicanos, ¿se entiende, no? Judíos, donde, por ejemplo, un católico no se podía juntar con un judío, ¿no? Y nosotros teníamos científicos y poetas y artistas que se querían juntar. ¿Y dónde se juntaban? De Querusa, detrás de las cervecerías, las tabernas. De allí que las 7 primeras logias fundacionales llaman nombres de tabernas, porque es verdad Ahí que se va. juntaban allí. ¿De dónde proviene el nombre masones? Masón viene del francés franc-maçon, que masón quiere decir obrero. Masón es obrero. De hecho, hoy en inglés también Mason es un Mason. obrero. Franc es porque tenía la libertad de traspasar las fronteras de la época, porque eran constructores. De hecho, si vos ves toda la simbología de la masonería, es una simbología de construcción. Y Bien. ponele que uno quiere ser masón o entrar en la masonería. Sí. ¿Qué tenés que hacer? ¿Podés? ¿Es algo que hoy en día... ¿Cómo es? Otro mito que aprovecho para decir, hay toda una historia que para ser masón tenés que pasar por una serie de cosas rarísimas. De del ritos. lobby. No, un ritual hay, pero digo, para que te acepten, ¿no? Tenés que tener un gancho. No, vos mandás un mail a Podés Masonería Argentina. Masonería@gmail.com. Quiero ser masón@gmail. Sí, te van a contactar, se van a hacer una serie de entrevistas, son 3. Sí. ¿Por qué las entrevistas? Primero, para asegurarnos que el que tenemos enfrente no es un psicótico. ¿A qué llamamos psicótico? No juzgamos ninguna idea, ¿eh? Hasta incluso si sabemos que está equivocada, qué sé yo. Yo aquí traje un libro por las dudas. Vieron que tenemos mucha gente que nos acusa de cualquier cosa. Por ejemplo, los terraplanistas dicen que es una conspiración masónica, decir que la Tierra tiene forma de tierra. Pero básicamente vos mandás una solicitud, se hacen estas 3 entrevistas, pero es recíproco, es para que vos te sientas cómoda, porque uno sabe y no sabe, es verdad eso, y para que nosotros tengamos una cierta tranquilidad de los límites de las personas que no pueden entrar, que son 3. Delincuentes, o sea, personas que tienen... Delincuentes, básicamente. Ya estamos fuera. Fuera. ¿Todos ustedes? Sí, estamos fuera. Ah, no Somos saben, no los googleé sospechosísimos. tanto. ¿Delincuentes no se puede? Sospechosísimo. No indagué tanto. Delincuentes no se puede. Y no se puede fanáticos. ¿Qué quiere Sí. decir fanáticos? Ojo, porque aquí es un punto. Yo no puedo acusar una idea de fanática. Pues es una discusión que a veces, viste, que puede pasar, Sí. ¿no? De un lado o del otro. Eso es fanático porque sos... No. Yo puedo acusar... No, te puedo acusar. Yo puedo decir que una persona es fanática si no está dispuesta a confrontar. Pero con una sonrisa, con calidez, pacíficamente. Si está dispuesta a confrontar, no hay ningún problema. Bien. Ok. Pará, tengo 1000, ¿eh? Tengo 1000. Decís, Pará, ahí tenías 1000 hace un minuto, ahora serán y- 999. 999. Decías, surge a finales del siglo XVIII Entonces, sí, en, correcto. en Inglaterra. ¿Y en qué se basa su expansión? ¿Fue una decisión? ¿Fue casual? ¿Cómo es que la masonería se extiende y se disemina por todo el mundo? Es que es un método súper eficaz. A ver, surge institucionalmente en 1717. O sea, en 1717 se reúnen. Ah, ¿cierto? 17, perdón, pensé que era más adelante. No, pero está bien. Ok. Digamos, con Borges las fechas no son relevantes. Bien, bien. Más o menos por ahí. Pero sí, 17. Pero ahí se juntan las 7 primeras logias, lo que quiere decir que había masonería precedente. Yo te estoy hablando de la masonería institucional reconocida como la conocemos hoy. Hay textos masónicos, para que tengas una idea, del 1300. Por ejemplo, el manuscrito Regius. ¿Y qué lo vuelve un texto masónico del 1300, 400 años antes de que la masonería se constituya como una institución? Que te habla de logia, que Ok. te habla de los valores de la ciencia, del arte, que te habla de la fraternidad, que te habla de cómo construir una comunidad, que usa la palabra maestro, compañero y masonería, entre otras cosas. ¿Entre ustedes se llaman maestro? No, Ah. nosotros nos llamamos hermanos, lo cual es un poco raro porque suena medio, viste, a cura o una cosa por el estilo,
Pero no, la noción de fraternidad, ¿viste la trilogía francesa? Sí. Liberté, Égalité, Fraternité. Bueno, lo tomamos de ahí, o ahí llega, como lo quieras ver. La noción de fraternidad es una noción política, ¿eh? Ojo, no es una bobería. Es un concepto político. Hay un libro de Rachid Debray, el periodista que entrevistó a Che Guevara en su momento, francés, que escribió un libro bellísimo que lamentablemente todavía no fue traducido al español, que se llama El Momento Fraternidad. Pero el tipo dice algo que, mira, es muy claro si te lo digo. Todos sabemos, o más o menos creemos saber, qué es la libertad. Libertad de mercado, libertad de expresión, libertad de culto, qué sé yo. Todos sabemos más o menos qué es la igualdad, ¿no? Igualdad de oportunidades, bla, bla, bla. Ahora yo digo fraternidad, esto dice él, lo estoy citando. Fraternidad no tiene genitivo, no es fraternidad de algo. Y es un concepto político revolucionario. Revolucionario. También es cierto que entre los hermanos no se suelen llevar bien. Rómulo y Remo, Caín y Abel. O no sé si vieron Terrenal de... Adolfo y Alberto Rodríguez Sá. Trayéndolo más a este plano, digamos, más cercano del tiempo. Yo debo aclarar que tengo un problema, que es que no miro tele hace muchos años. No es ningún problema. El problema lo tenemos nosotros que miramos todo el día. No quise decir eso. Y tampoco suelo leer noticias, pero la que acabas de mencionar, creo que Bárbaro. más o menos. Ahora, ¿y hay masones famosos? Famosos que son masones en realidad. Muchísimos. Bueno, hace 3 días se reveló, no sé si lo vieron, en la Noche de los Museos. Lo vi, era algo de lo que te quería preguntar, sí. Era la 998. Bueno, pero No, estaba más adelante. Primero le contesto a ella. Hay muchísimos masones, reconocidamente masones muy famosos en todos los ámbitos. Justamente ahora en el Palacio Barolo estamos haciendo un ciclo de charlas sobre literatura de masones. Empezamos con Oscar Wilde, que como ustedes saben fue brutalmente enjuiciado en realidad por puto, ¿no? Sí. Le inventaron la cosa y tiene unos textos bellísimos. Ahora seguimos con Antoine de Saint-Exupéry, que todo el mundo piensa que El Principito es un libro para niños y bueno, hay una profundidad iniciática que cuando vos lo ves con la clave de lectura. A ver, hicimos en la Gran Logia, hará 2 años, un repertorio de compositores masones. Empezaba con Leopold Mozart, padre de Mozart, terminaba con Gershwin. ¿Incluía a Wolfgang Amadeus o no fue masón? ¿Qué te parece? No lo sé. Sí, bueno, el más de todos, porque no solo escribió La Flauta Mágica, por ejemplo, que es toda una alegoría de la iniciación, sino que además escribió música para la masonería. Se llama Integral Masónica. Esa la hicimos también. Ahora, Sebastián, vos decís, bueno, ahora cualquiera se puede anotar, mandás un mail y tenés una serie de entrevistas. Ahora, en esa época, siglo XVIII, siglo XIX, ¿cuál era el criterio, cuál era, digamos, el método de selección? ¿Cómo llegó alguien a decirle a Mozart o a San Martín que, che, escúchame, ¿querés ser parte de esto? Te voy a poner algunos nombres más complicados. El Marqués de Sade, por ejemplo. Bien. Bellísimo. O sea, hay de todo un poco, ¿eh? En esa época claramente no había internet para mandar la solicitud, no había ni siquiera teléfono, entonces sí era más un boca a boca. Bien. Lo que no es cierto es que fuera un elitismo de carácter económico o de carácter del lobby. Te das cuenta, Mozart era el Marqués de Sade, bueno, no hace falta que te explique. El propio Oscar Wilde muere pobre de solemnidad. Bueno, algunos de nuestros próceres también. O sea, eso es una payasada. Sarmiento era un autodidacta, ustedes lo saben, en San Juan, laburaba en un almacén, creo que conocen la historia, hasta que le cae de casualidad random una caja con unos libros en francés y en inglés, se pone a estudiar autodidacta, después se raja a Chile y ahí empieza su viaje a devenir Sarmiento. Y fue presidente de la masonería argentina. Ah, mira, no sabía. ¿Fue antes de ser presidente de la Nación? Sí, fue presidente de la masonería O sea, fue un argentina. presidente masón. ¿Quién fue el primer presidente masón de la Argentina? Ah, qué sé yo, Ok, no perdón. soy tan bueno. No, probablemente haya sido... ¿Qué vino primero? ¿Sarmiento? Yo para las fechas soy malísimo. Alem No, es posterior. bueno, Sarmiento es 1868. yo con la fecha soy muy mal, así que No, bueno, no importa, no pongamos importa. que es Sarmiento. ¿Tienen enemigos los masones? Primero los masones mismos. Bien, perfecto. La mitad de los masones somos enemigos de los masones. Malditos escoceses arruinaron Ah, Escocia. Lo cual está bien, porque si no, no sería coherente. Si no nos criticáramos todo el tiempo, seríamos otra cosa. Pero después tenemos enemigos muy marcados. Si me permitís que te lea un pequeño fragmentito de una cosa que publicamos. ¿Puede ser? Por supuesto, mientras lo lea cerca del micrófono, fuerte y Primero, claro, ningún mirá inconveniente. qué cool que es el título. Se llama Silencio, o sea, hay una especie de Baphomet ahí, es como para provocar. Bien. Digamos que son todos escritos académicos, Bien. de universidades de todo el mundo. 300 años de masonería y Masonerías. masonerías y masones. Sí, 1717-2017. Este se llama Silencios. Hay uno que se llama Exclusión, que está dedicado a las mujeres. Bien, Hay uno que se llama Artes, hay uno que se llama Cosmopolitismo, etcétera, etcétera. dale. Te voy a leer solamente una frase que me voy a
citar a mí mismo, pero para no embrollar, no poner a nadie. No hay ningún problema, podés hacerlo. problemas. Ya estamos por la pregunta 997. Sí, creo que a esta claro, altura, tal cual. es perfecto. Y no, yo sepa dónde está. Acá, va. Y ahora te voy a hablar de un masón que creo que vos lo oíste, porque por lo que me dijo el productor, oíste un pedacito de esta cosa. A ver. Pero te voy a citar a un papa, a ver si te parece bien. O mejor, ¿me das un segundo atrás? Dos Sí, párrafos, lo que ¿puede ser? quieras. Los fanatismos de derechas y de izquierdas han enseñado con esta sociedad de manera monolítica. ¿Sí? Lo sepan o no, siguiendo el sendero trazado por la jerarquía clerical. Me gustaría hablar de eso, porque tanto izquierdas como derechas se han dejado influenciar por esto, en un esfuerzo por demonizar a una sociedad cuyos ideales han comprendido muy bien, porque entendieron perfectamente de qué va, ¿no? Bien. Salto. El resto de las persecuciones se siguen de allí, incluso las más risibles y posmodernas teorías conspirativas, que juxtaponen a extraterrestres, habrán oído decir que somos hijos de Anunnakis, con el canibalismo, habrán oído decir que comemos niños y todo eso. El otro día me lo preguntaron en la Feria Internacional del Libro y le dije sí, pero cocidos. Al control mágico del clima, a rituales oscuros, a orgías con armas secretas, o sea, todo esto. Del Papa Gregorio XVI, que definía, esto es una cita textual, escucha cómo definía la libertad de conciencia, como una opción demencial, y a la libertad de pensamiento como un vertedero de vómitos heréticos. Estoy haciendo una cita textual de este bello. A los blogs de reptilianos, a la condena a Galileo, al muy actual movimiento terraplanista, la masonería sería culpable de casi todo. Bueno, entre otras cosas, de mantener la teoría heliocéntrica. Claro. ¿Hay una tensión entre masonería e Iglesia Católica? ¿Una tensión histórica? No es recíproca. Es decir, de un lado sí. O sea, la Iglesia Católica sistemáticamente condenó a la masonería. Ya estos años aflojaron porque tuvieron un acuérdito de varios obispos y cardenales que decían al Papa, che, estamos llenos de masones entre los curas, lo cual es cierto, tenemos ok. muchos curas adentro, algunos obispos, etc. No es recíproco. O sea, nosotros ningún problema con ninguna creencia religiosa o no creencia. Es decir, católico, un Bien. banda, lo que vos, que testigo de Jehová, tu problema. Tu problema. Ateo, agnóstico, pero viceversa sí. De hecho, todavía pesa la excomunión automática para alguien que se inicia en la masonería. Esto es tema de algo que tenemos que decir en estas 3 entrevistas, porque no queremos poder incomodar a nadie. Tal vez una persona de buena fe quiere ingresar, es católico, le tenemos que avisar, che, mira que esto pasa, no es nuestro problema. Fíjate vos qué haces. Bien, Dicho esto, hemos trabajado muy bien con la iglesia en muchos aspectos. bien. ¿Cómo se financia la masonería? ¿Ustedes pagan una cuota? Hermoso lo que me estás preguntando, pues todo el mundo piensa. La masonería no recibe un mango. Te pregunto desde la ignorancia, ¿eh? No tengo ningún... pero me encanta, es que son, a ver, está muy bueno todo esto. La masonería no recibe un centavo de nadie, cada uno de nosotros paga una cuota, ¿está claro? Y para aclarar, la cuota es más chica que la de un gimnasio. Yo acabo de parar mi laburo, no tengo un mango y tengo que llegar a estar ahí con esto. Te pido disculpas, hubo un problema con el CABI. Bueno. No hay problema. Y el valor de la membresía es para pagar la luz, el gas, el teléfono y las cosas que tenemos que usar. Bien. ¿Fue claro? Sí, hay masones pobres, digamos. Se puede ser pobre y masón. Yo, Vos sos un ejemplo. un ejemplo clarísimo. ¿Cómo llegaste a ser masón, che? ¿Se puede saber? En mi caso, sí se puede saber. Yo vivía en Francia, tenía 20 y pico de años, y me ofrecieron participar allí. Después me tocó ir a Italia, tuve la suerte de estudiar con Umberto Eco en la Universidad de Bolonia y otras cosas. Me ofrecieron allí también, pero la verdad era un pendejo que en ese momento estaba de joda por todos lados. Dije, no me meto ni en pedo con estos viejos que estaban todos vestidos de negro, parecían murciélagos, dije, ni loco. Cuando llegué a la Argentina me picó, y después, bueno, por una parte familiar mía que es históricamente de pertenencia. De tradición masónica. Sí. Sí, no quiero decir los apellidos porque parece que está chapeando, pero no importa. Una parte de... ya está. Pero si te los pregunto, ¿me los podés decir? Sí, Porque si te los ahora pregunto quiere no estás saber. chapeando, me estás Eso- contestando. Eso vale como 300 preguntas. Dale, me gasto 300. Bueno, a ver, ni un mango, ¿eh? Mi familia materna, te estoy hablando de un panadero, ¿se entiende lo que digo? En mi Sí. familia paterna, uno son inmigrantes italianos que vinieron con una mano detrás y una adelante, ebanistas, Bien, pero tengo la desgracia que se casaron con que eran Belgrano Lavalle. ok. Y es muy gracioso porque yo tengo el cuaderno de mi abuela, que no lo traje como un boludo, que cuando, el cuaderno del último de secundario, que cuando había una mala nota, mi bisabuelo Juan Lavalle firmaba.
cuando la nota era buena o el comentario era bueno, firmaba y ponía los 3 puntitos que los masones. Claro. Como muy gracioso. De ese lado había, entre paréntesis, ahora está muerto, así que lo puedo decir, el primo de mi viejo, que también está muerto, así que no hay problema, no me va a desmentir. Pobre hombre, espero que esté muerto o que no esté viendo nuestro programa. De apellido Belgrano Lavalle. Le pusieron de nombre Julio César. Hay que ser hijo de puta, ¿se imagina? Julio César Belgrano Lavalle. Hay que bancársela, ¿no? Bien. Y que presidía el Instituto Belgraniano. Y mi viejo decía ese pelo. Claro. Mi viejo muy ingeniero, Claro. que jamás se metió en la masonería. ¿Cómo llega la masonería? ¿Cómo y cuándo y por quién llega la masonería a la Argentina? ¿Cómo, cuándo y por quién? Sí. Que bueno, más puta idea para decirte. Te puedo inventar lo que vos quieras. Yo No. tengo el arte de inventar, pero lo que sí te puedo decir es que surge. A ver, ubícame San Martín, ¿en qué año estamos? San Martín nace en 1778 y muere en 1850. ¿Por qué sabes tanto? ¿Tenés abierto ahí la cosa? No, porque son fechas, no sé tanto, recuerdo fechas. Yo las fechas soy fatal. Bárbaro. Bueno, ya había, Nace el 25 de febrero, muere el 17 de agosto. ya había masones antes. Lo que pasa es que la junta que hace San Martín con otros, como por ejemplo Belgrano. A ver, para ser claros, Revolución de Mayo, la totalidad de los integrantes, excepto uno, eran masones. Ascuénaga, ¿no? El que no era, Sí. no me acuerdo, Todos masones. excepto uno. O sea, la Revolución de Mayo la hicieron masones. Y claro, cuando vos ves el contenido que hay detrás, y no solo esa, muchas otras que sí eran muy interesantes. Bien. ¿Qué fueron los documentos que se revelaron ahora la semana pasada que vinculan a Alfonsín y a Perón con la masonería? Mira, primero hicimos, hace 2 años creo, fueron 2 o 1, no importa, en el Colón, en el aniversario, no sé qué número era el aniversario de la Gran Logia, y simbólicamente se reprodujo aquel famoso abrazo Perón-Balbín, ¿se Sí. acuerdan? Bien, con una logia que se llama Perón, tenemos una logia que lleva el nombre cuando digo Perón, y una logia que se llama Balbín. ¿Qué pasa? La masonería tiene un criterio de no revelar la condición masónica hasta que pasa cierto tiempo, justamente para evitar quilombos, partidarios, para que se malinterprete. O sea, cuando uno ingresa a la masonería, por un tiempo tiene que ser... No, si sos una figura revelante Ok. y estás muerto, no se dice al toque. Ok, Por ejemplo, perfecto. Uruguay reveló ahora lo de Tabaré Vázquez, no sé si lo leyeron por ahí. Sí. Que igual Tabaré Vázquez lo había dicho en campaña, porque en campaña uno lo chicaneó y le dijo, pero vos sos masón, le dijo, sí, ¿qué? O Michel Bachelet en Chile, cuando contó que el padre que era masón, condición que le puso para casarse es que se iniciara en la masonería del marido. Bien, Chile, Uruguay son más chill con la cuestión. bien. Pero el criterio es este. Hay que pasar una cierta cantidad de años, eso lo decide el presidente de la masonería junto con el consejo de la orden, que es el gobierno, pero para evitar estos quilombos de que se pueda partidizar. Bien. Lo que se hizo hace unos días fue reafirmar lo que habíamos hecho simbólicamente en el Colón hace 2, que era ese abrazo simbólico, fue revelar la solicitud de ingreso a la orden de Raúl Alfonsín y el grado 33 que tenía Perón. ¿El grado 33 qué es? ¿Es un grado alto? ¿Qué significa? Es un grado alto. Sí, Bien. todo es un 3, una mezcla de... Hay muchos 3, ¿no? Muchos, 3 comandantes Alighieri, todo es un 3. Claro. No sé si lo sabes. Escúchame, ¿en qué cambió tu vida desde que ingresaste a la masonería? ¿En qué cambió tu vida desde que sos masón? Duermo mucho menos, ¿Por qué? por mucho laburo. ¿Como masón? Sí, porque te come el cerebro, porque tenés te da un abanico de cosas sobre las cuales intervenir. Es decir, ¿cómo hago para no? ¿Y no tenés un ingreso por ser masón? No, absolutamente no pago. Es una especie de masoquismo. Bien, hasta ahora todas contras para de No, ser masón. es todo hermoso, pues nadie te obliga a hacer eso. Pará, yo porque me involucré mucho. Ok. Vos ingresás, podés ir a trabajar a tu logia. A ver, ¿Y por no- qué te involucraste, Sebastián? ¿Qué viste ahí? Porque me piace, o sea, me gusta. O sea, vi la posibilidad de hacer una cierta militancia, si querés usar Sí. la palabra, que se afina a mis valores. Te pongo un ejemplo. Dale. Yo estaba en Córdoba en ese momento, el Papa Bergoglio acababa de ser electo y era el momento, bueno, no se me enojen ustedes, pero se acuerdan que el gobierno nacional había hecho una voltereta y estaba como afín al Papa Bergoglio. Fue cuando se amigaron. Y la Universidad Nacional de Córdoba, o sea, la Universidad de la Reforma Universitaria, dicho sea de paso, tenemos que hacer un doble clic ahí, pues soy masónico de pe a pa. Dale, vamos, incluido después lo el, hacemos. incluido el Lugones, que después se dio vuelta a la hora de la espada, así que ahí tenés Bien. un masón que le podés dar una vuelta de tuerca. Pero eso no importa. La Universidad de la Reforma Universitaria decide hacer una bendición de apuntes en el pabellón argentino. Están escuchando lo que digo. Bendición de apuntes. Por la pastoral. Nosotros hicimos un quilombo, buscamos adhesiones de todo el mundo, Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, un montón de gente que se adhirió.
Lo frenamos, felizmente, y una de las adhesiones que llegó fue de Mario Bunge, lo ubican. Sí. Bueno, que estaba en Canadá. A mí no me cae del todo bien, porque no coincido con su postura epistemológica, pero mandó una cosa que era muy irónica. Dice, siglo XXI, no sé qué me preocupa más, que se bendigan apuntes o que todavía existan apuntes. O sea, muy tilinga la cosa, una ironía. Pero bueno, estás con eso. ¿Cómo haces para no intervenir? O, por ejemplo, hicimos un ciclo que se llama Cultura, Género y Diversidad. Cuando el aborto todavía no estaba legalizado en Argentina, fue la primera vez que se presentó. Que fue 2018. La que fue con Macri, que no salió. 2018. Bueno, que no salió, pero casi. Salió en ¿no? diputados, no salió en senadores. Bueno, ahí la trajimos a Diana Mafía, a la presidenta del Colegio de Estudiantes, Del Centro de Estudiantes del Nacional de Buenos Aires. Pero la masonería argentina tiene una posición homogénea con respecto al aborto, por ejemplo. En este caso, primero que no lo hizo la masonería argentina, lo hizo la Secretaría de Cultura, así que me hago cargo. Ok. Pero me sentí en el derecho de hacerlo porque sí, se había hecho una encuesta. O sea, el único que puede hablar en representación oficial de la masonería argentina es el presidente. En este caso, Pablo Lázaro, que es el actual presidente. En este caso sí es un ciclo. Un tema fue el aborto, el otro fue la violencia de género, el otro fue la mujer en la dictadura, que lo dio Dora Barrancos, hermoso. ¿Cuál es la pregunta que ya me olvidé? Es si la masonería argentina tiene una posición homogénea con respecto al aborto. No, pero antes me hiciste otra. Ah, ¿por qué haces tantas cosas? Estaba No, ¿en qué cambió tu vida desde que sos masón? Ah, bueno, que te metes a hacer muchas cosas porque empezás a involucrarte con muchas temáticas que ves y decís, wow. Ahora tuvimos cosa bellísima, que fue un congreso que se hizo en la Universidad de Rosario con el Instituto Laico de Estudios Contemporáneos, que yo tuve la suerte de ir. No sé si lo saben, que se modificó la constitución de la provincia de Santa Fe. Sí, claro. Que decía que la provincia de Santa Fe profesaba la religión católica, lo cual es raro que una provincia tenga una creencia, ¿no? Antes estuvimos en la Corte Suprema de Justicia por la educación, ¿se acuerdan? La educación religiosa en Salta, que me bardearon los salteños, pues porteño se burla de Salta porque no tenemos subtes. Yo le dije a los jueces, chicos, yo no voy a traer argumentos legales, pues ridículo, les digo algo. Yo me tomo un subte acá y me encuentro con gente del conurbano, con testigos de Jehová, con gays, con... Esta posibilidad no está en Salta. Si encima vos me separás a los chicos por sus creencias, todavía los estás privando de derechos. Te aparecen todos estos quilombos. ¿Y cómo haces para no involucrarte? ¿Desde qué edad sos masón? No me acuerdo, ahora 15 años más o menos. Bien. Y uno puede renunciar a la masonería. Cuando quieras, eso es otro... O sea, el día que dices no quiero venir más, no venís más. Bien. ¿Y tienen metas, objetivos, digamos, concretos, políticos, sociales, culturales? ¿Cuál dirías que es el objetivo de un masón o de la masonería? Yo creo que lo bellísimo de eso es que casi que uno habla por uno. El mío es morir en paz. Quiere decir darme un corchazo cuando yo quiera. El otro día lo dije en el Congreso de Ley, que viste que ahora se está tratando la eutanasia. Sí. Que me parece uno de los últimos derechos laicos que faltan. Te agregaría otro, que es más que la eutanasia. Es tomar la decisión sobre cuándo querés acabar con tu vida sin que ningún cura te diga que tu cuerpo pertenece a... Pero ese es mío. Tal vez la mitad de los masones que me estén oyendo digan, qué barbaridad está diciendo. Sí hay innegociables de la masonería. ¿Cuáles son? La educación pública, gratuita y laica, el fomento de las ciencias, de las artes, la idea de tolerancia política. Tolerancia política es un concepto político que hay que analizar, no es bancarse cualquier cosa. La idea de la diversidad que representa la fraternidad y la idea de que no hay ninguna verdad revelada, ni divina ni humana, sino que es una construcción. Esos son innegociables. Tal vez me olvido alguno. ¿Estás hablando en la Argentina o en el mundo? En el mundo. ¿Cómo eligen al presidente de la masonería argentina? Votando. Todos votan. Todos no. Es como colegiado, digamos. Viste que te dije que hay muchas logias. Ujú. Cada logia es una célula de lo que es la gran logia. Cada logia manda 2 representantes o 3, según la cantidad de integrantes que tengan, a una asamblea que se hace cada 4 años y se vota. ¿Estamos bien de preguntas? ¿Te estamos incomodando? ¿Estás bien? ¿Estamos conversando? Yo me siento comodísimo. Bárbaro, me Pensé encanta. que iba más picante, pero... ¿Qué sería más picante? ¿Qué pregunta sería picante? ¿Qué sé yo? La que quieras. No, es que mi objetivo es saber sobre algo que no sé. Pero entonces va, dale. No incomodarte. Yo estoy encantado. Me decías, se vota. Se vota. Todos lo votan. ¿Hay algún tipo de censo para saber cuántos masones hay en la Argentina? Sí, hay. ¿Cuántos masones hay en la No Argentina? tengo la menor idea yo, pero hay, Ok. hay un censo. El presidente lo sabe y los que tienen que saberlo lo Bien, saben. ¿Y Y está límite de publicado. edad se puede a cualquier edad? A partir de los 18 años hasta, sí, que quieras. Tenemos un expresidente, un exmaestre que tiene como 98, sigue activo, sigue yendo. El otro día me dio un sopapo un día.
¿Te pegó? Mirá. Me pegó, hermoso. ¿Qué dijiste? ¿Cómo? ¿Qué le dijiste? No, ¿qué hice? ¿Qué hiciste? Y me comporté como un pendejo impertinente. El tipo tiene más años dentro de la masonería que yo de vida. Yo asumí la Secretaría de Cultura, le empecé a sacar cuadros, cosas que le había puesto, me buscaba con el bastón para fajarme. Y un día me encuentra finalmente y hace ¡pah! Un soplamoco en la cara. Un Y soplamoco. me dice, no sabes, hace años que tenía ganas de hacer esto. Che, ¿qué cuadros bajaste? Digamos, ¿de qué masones no te sentías orgulloso? No eran masones, los cuadros que no me gustaban. Ah, perfecto. era Estético era. Lo mío es siempre estético. ¿eh? Ah, ok. ¿Tus tatuajes son símbolos masónicos? Algunos sí, otros no, es una melange. Sí, pero sí, podremos decir que Hay muchos. cosas, hay cosas. Sí, muchos de ellos sí. Pero lo bellísimo es que cuando me dio el sopapo nos volvimos amigos para siempre. Excelente. ¿Se entiende? Porque, Sí, ¿no? sí, sí. Y después me hizo el chiste, porque él tiene, ¿cómo se llama? Cuando estás Audífonos. sordo. Audífonos. Lo veo como unas semanas después, ahí en la cafetería que tenemos, y digo, che, Alejo, ¿te acordás cuando me diste el tortazo? Y hace así con cosas, pará que me saco el audífono, ¿qué ves? Y cuando me acerco el oído para hablarle, ¡pah! Me da el tortazo de vuelta, o sea. Escúchame, vivo. ¿cómo es el tema respecto a la publicidad? Es decir, lo público de si sos o no masón. Si yo le pregunto a un masón si es masón y es masón, ¿está obligado a decirme que sí? No. Ah, no. ¿Obligado? Sí, No, puede no. negármelo. Yo lo pongo con total descaro. Bien, ¿y vos podés decirme quién es masón o no tenés No. esa facultad? De hecho, no, porque es peligroso. Ahora te cuento por ellas. Aquí en Buenos Aires, ojo que es muy loco eso, ¿eh? Aquí en Buenos Aires no se siente, pero hay provincias, te pongo una Salta, que tenemos hermanos y hermanas que, por ejemplo, eran los abogados y abogadas que patrocinaban a los padres que iban contra esta ley de educación religiosa, que pueden perder el laburo. ¿eh? Ha pasado muchas veces que por tu condición de masón perdés el laburo. Hay países donde eso ocurre todavía. Entonces, ¿cuál es la cosa? Yo puedo decir que yo soy. No lo tengo que decir al pedo por decirlo. O sea, en este caso es bastante ridículo que yo siendo secretario de Cultura me viste en un podcast, te lo niegue, digamos, tiene que ser bastante tonto. Lo que no puedo es decir, él es. Eso no podés decir. No, ¿Vos sos porque masón, Mati? No te puedo contestar. tendrías que decir que no, digamos. Si fueras masón dirás, no. ¿Qué tenés que hacer en tu cargo, digamos, en tu rol de subsecretario de Cultura en el próximo tiempo, en el mediano plazo, corto plazo, como subsecretario de Cultura de la logia? Sufrir primero. Bien, yo no soy masón y puedo responderte lo mismo, digamos. Bueno, no es condición exclusiva de la masonería. Yo no dije eso, creo que somos muy humanos, tenemos todos padecemos todos las mismas cosas. Justo ahora tenemos un montón de cosas súper lindas. El año pasado se inauguró, o el anteaño, no me acuerdo, una casa de la cultura, justamente en una logia muy linda que está en Barracas, en un lugar que vos dirías perdido del mundo, Ujú. que se llama Hijos del Trabajo, para ver Ujú. ahí que la cantidad de inmigrantes italianos y españoles, muchos de los cuales laburaban, por ejemplo, en el Teatro Colón, como obreros, como escenógrafos. No sé si ustedes lo saben, pero la primera sede del Teatro Colón fue la primera sede de la Gran Logia. No El sabía. primer Teatro Colón que estaba enfrente de la Casa Rosada, ¿verdad? No sabía. Y el segundo Teatro Colón, el actual, fue construido por los mismos arquitectos que construyeron la Gran Logia. Por eso tiene esa acústica maravillosa. Y el Congreso de la Nación. Ahí funciona una Casa de Cultura. Hemos hecho unas cosas bellísimas. De la cual puede participar cualquiera, aunque no ¿Cuál? sea masón. ¿Cuál es la idea? Ok. Ya están invitados todos ustedes. Bien. Pero te digo la primera. Todavía no la habíamos inaugurado. Estábamos ahí con algunas partes de las paredes que nos caían. El lugar es precioso. Tiene que ser unos más lindos. Para mí es más lindo que la sede central. Y justo caen dos alemanes, pero literal, culo. Caen dos alemanes que hacen tango. Que empezaron a hacer tango, ¿saben por qué? ¿Por qué? ¿Vieron cuando el resurgimiento de la extrema derecha en Alemania? ¿No? Ellos son de Dresden. ¿Se acuerdan cuando Angela Merkel abrió las fronteras para que entraran los sirios? Que fue una entrada, ¿se acuerdan? La verdad que no, en este momento no me acuerdo, pero Pasó, dale. no me acuerdo de la fecha. 2016 creo que fue. ¿no? Bueno, yo con la fecha soy malo, pero me acuerdo del fenómeno que fue raro, porque la tipa siendo más bien de centro derecha, bro, por una cuestión humanitaria. Bueno, eso reavivó un sentimiento xenófobo en Dresden, que es una ciudad bastante xenófoba, estos tipos son de ahí. Y dijeron, a ver, ¿qué encontramos para luchar contra ellos? Y eligieron el bandoneón como instrumento cosmopolita y el tango. Cayeron acá, los traje, pero te imaginas, con eso inauguramos y se llamaba Autobiografía de un bandoneón. O sea, el bandoneón lo tocaban y yo no lo sabía, pero el bandoneón era alemán. Ustedes no se saben que No sabía. Bueno, empezó en Alemania por el tipo que se llama Band. Mira qué fácil. Y al principio era una cosa que tocaban los obreros en las, ¿cómo se llaman? Las minas. Después fue una cosa folclórica bastante chota. Después Hitler lo prohibió.
porque dijo que era música no aria, y termina en Argentina haciendo la música del prostíbulo al principio, o sea, el escándalo. Fue bellísimo y con un contenido político en el sentido muy lindo de acoger y que haya sido eso. Claro. Fue hermoso. Che, Sebastián, ¿las mujeres gozan de los mismos derechos? ¿Puede ser presidenta de la logia una mujer? La misoginia es el más antiguo de los prejuicios. ¿Estamos de acuerdo en ese? ¿O no? Debería estudiar un poco, pero te sigo. Y me hiciste 957, déjame que te haga una. Yo es el más antiguo, Dale. antes que todos los demás. Dale. Sí y no. Bien. Es decir, En los papeles sí, en los hechos no. no. Hay grandes logias femeninas y grandes logias masculinas. Ok. ¿Por qué razón? Porque se supone que por la parte ritual, ¿no? Así tiene que seguir siendo. Es verdad que nosotros trabajamos codo a codo con las demás en todos los laburos que hacemos, excepto esa parte. No estoy esquivando la pregunta, porque la otra vez me preguntaron en la Feria del Libro del año pasado, ¿cómo te sentís vos con eso? Y digo, como el culo. Y ahí me sacaron el micrófono rápidamente otros masones como para desviar la cosa. Creo que es una tarea pendiente siempre. Claro. Sebastián, te hago la última, al menos por mi parte. Ay, bajó, valió una por 500. va. De las críticas que se le puede hacer a la masonería o que escuchás que se le hace a la masonería, ¿cuál te parece pertinente? Digamos, ¿hay autocrítica en la masonería? Oh, sí. ¿Cuáles son esas Sí. cuestiones que te generan inquietud? La que me parece más graciosa fue cuando asumí la Seguridad de Cultura, que viste que es el gran logia argentina, el gran maestro, el gran canciller, el bla, bla, bla. No sé quién entró y dije, che, en esta secta todo es grande. Eso me hizo cagar, pensamos. Hay cierta pomposidad Ok. que debo decir, Herrera responde a razones históricas. Cuando Me estás imagino. adentro te das cuenta, de hecho si lo oís hablar a nuestro presidente, vas a ver que es un tipo súper razonable, que se caga de risa, muy solvente, pero está esa idea de que hay algo como vetusto o como hipertradicionalista, no sé, que no. Pero es una crítica válida. Bien. Yo haría otra, que se visten todo de negro con Hay corbata. como un uniforme ahí, sí. No, no es obligatorio, Ah, pero la ok. mayoría tiende a eso, a mí mucho no me gusta. ¿Cuánto dura tu cargo? Hasta que me echen. ¿Y te echan por voto popular o te echan por mal desempeño en tus funciones? O por buen desempeño. O por molesto desempeño. O sea, no es una potestad Ok. del presidente. Además. Ah, te nombra el presidente. En mi caso, sí. O sea, la mayoría de los cargos se eligen tanto dentro de las logias como en la gran logia, que sería bien. Excepto las subsecretarias que las designa El presidente. Perfecto. Sí. Sebastián, no te hice 1000, pero te hice varias. Sé más de la masonería de lo que sabía hace 40 Te puedo minutos. contar solo una que te va a gustar. Sí, obvio. En una logia, Unión del Plata número 1, la número 1, el tesorero de la logia era Martínez de Oz, el viejo, el primer Martínez de Oz. Y el orador era Sarmiento. O sea, ¿sabes cómo se agarraba? ¿Te acuerdas de Sarmiento? Oligarquía, vacuna, color a bosta y Ujú. el otro con la... Se recagaban a palos. Bueno, eso sigue pasando, felizmente. Eso sigue pasando. Felizmente. Perfecto. Te agradezco mucho tu paso por No, Gelatina. por ¿La pasaste favor, bien? ¿Te a usted. sentiste cómodo? Súper cómodo. Te vamos a despedir con un aplauso. Dale. Hoy Gracias, en chicos. nuestra sección de especialistas recibimos a Sebastián Friso, que es subsecretario de Cultura de la Gran Logia Argentina y nos vino a contar lo que sabe sobre masones y masonería. ¿Me recomendás el libro? ¿Está bueno para leer? Absolutamente, sí te voy a hacer llegar la colección. Son Perfecto. 5 libros. Perfecto. Te Te lo lo, voy a hacer te lo agradezco muchísimo. Gracias, Sebastián, por pasar por llegar. Gelatina. Gracias a ustedes, chicos. Adiós. Amigos, nos queda la recta final de este programa. Ya está Darío Halfin en los estudios. Acomodamos el piano y nos adentramos en cómo compone Calamaro.